Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un lindo día. Hoy estaré presentando el capítulo 13 de esta historia que se nombra Un nuevo lugar para quedarse. Los derechos de la historia y de los personajes no son míos, los derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 13. Preocupaciones y preocupaciones. Severus no pudo evitar alegrarse de haberle dado ya la poción a Harry para eliminar las cicatrices de su espalda. Mientras lo ayudaba a incorporarse y observaba a Poppy usar un hechizo para vendar el torso del niño, supo que el chico no querría que nadie lo supiera. Lo sabía por experiencia propia. ¿Quién habría pensado que él y Harry Potter tendrían algo en común, o tan común? Siempre tendrían algo en común. Lily, su amor por la vivaz pelirroja. Era una lástima que Harry no recordara a su madre, pues ella sin duda habría sido la mejor madre que uno podría desear. Protectora, cariñosa, inteligente, hermosa, todo lo que un chico de 14 años podría desear en una madre. Por otro lado, Harry no habría hecho ni la mitad de las cosas que hizo si su madre hubiera estado presente. No se habría atrevido. Aunque Lily no habría recurrido al castigo corporal, habría montado un ataque que lo habría preocupado, sin duda. Lily había sido una gata infernal feroz y una firme defensora de cualquiera que amaba. ¿Cómo te sientes ahora, Harry?, preguntó Poppy, una vez que Harry se recostó sobre las almohadas. Ella no recibió ninguna respuesta del joven de cabello castaño. La única forma en que podía saber que estaba vivo era por las fuertes y temblorosas respiraciones que estaba tomando. ¿Crees que podrías comer chocolate?, preguntó Severus con su habitual tono serio. Harry estuvo tentado de no responder. Sufría agonía a pesar del hechizo anestésico. No había sentido esa llaga desde antes de su tercer año. Aún así, había tenido tiempo suficiente para sanar antes de volver a Hogwarts y había podido disfrutar del banquete de bienvenida, a diferencia de los 2 años anteriores. No quería hablar. Le dolía como si un fuego invisible se extendiera por su pecho, invadiendo sus pulmones. Asintió muy lentamente, no queriendo causarse más dolor del que ya sentía. «Ábrete», dijo Severus simplemente, observándolo. Tardó mucho en obedecer. No le sorprendió. El chico estaba claramente sufriendo. No dudaba que el dolor emocional fuera probablemente peor, considerando lo que había aprendido esa misma tarde. Se estremeció por dentro al pensar en oír morir a Lily una y otra vez. Harry no se merecía eso, no merecía muchas de las cosas que le habían sucedido. Se juró de nuevo que prestaría más atención al joven y se aseguraría de que no se le pusiera ninguna carga innecesaria sobre los hombros. Severus puso el chocolate en la boca abierta de Harry y usó un hechizo para asegurarse de que se derritiera. Casi de inmediato vio que el temblor disminuía. ¿Por qué demonios vinieron los dementores a por Harry?, preguntó Remus, incapaz de seguir callado. Poppy seguía mimando a Harry. Severus se concentró en la conversación, tomando una gran taza negra de chocolate caliente, sin preocuparse siquiera por los pequeños malvaviscos que flotaban en ella. No comía ese tipo de cosas, pero siempre las tenía a mano por si acaso. Dumbledore se sentó cómodamente en una de las sillas de Severus. A Severus no le gustó. Remus siguió el ejemplo de Dumbledore, y Severus frunció el ceño con enojo. No le gustaba que la gente se sintiera como en casa en su casa. Sin embargo, tenía que admitir que no había sido un buen anfitrión. Aunque, claro, probablemente tenía algo que ver con que casi le habían entregado un destino peor que la muerte. El beso de los dementores. Buena pregunta. Los dementores no salen de Azkaban, y sin duda siguen bajo el control del ministerio. Voldemort ni siquiera ha intentado ganar su alianza. Obviamente, es demasiado pronto. Solo se me ocurre que alguien les hubiera dicho directamente que lo besaran, dijo Dumbledore a regañadientes, con la furia ardiendo en su interior. El ministerio estaba yendo demasiado lejos. ¿No se daban cuenta de lo que hacían? Sin Harry Potter, el mundo estaba condenado. Después de todo, estaba profetizado que derrotaría a Voldemort. ¿El ministerio? ¿Fudge? ¿Fudge los mandó a buscarlo? ¿Pero por qué? Remus jadeó consternado. A pesar de su estado, Harry escuchaba atentamente todo lo que se decía, practicando técnicas de meditación. Aunque no se daba cuenta de que era una técnica de meditación. Era lo que solía hacer en Private Drive cuando era niño. Le había ayudado a dejar de pensar en el dolor. Este se convirtió en un zumbido blanco de fondo. Estaba entre la consciencia y la inconsciencia, escuchando atentamente. ¿No has estado leyendo el periódico?, gruñó Severus, poniendo los ojos en blanco con irritación.
¿Por qué Lupin siempre hacía preguntas estúpidas? Él mismo estaba furioso, no por haber casi matado a Harry, sino porque habían enviado dementores a buscar a un chico de 14 años. A Harry se le encogió el corazón. En el fondo sabía que Snape estaba furioso por él. Pensó que disfrutaría leyendo todas las mentiras que publicaban. Nunca dejaba de leer El Profeta, así que no era una suposición injusta. Reprimió la gratitud. No podía encariñarse con Snape. A Snape no le gustaba. Lo toleraba por Dumbledore, eso era todo. La esperanza, sin embargo, se negaba a desaparecer y dejarlo en paz, mientras seguía escuchando todo lo que se decía. Severus tiene razón. El ministerio tiene miedo y Fudge va a utilizar cualquier medio para mantener a Harry callado, admitió Dumbledore con tristeza. ¿Por qué tengo la sensación de que es lo único que sé? Preguntó Severus, mirando a Dumbledore. Le costaba muchísimo apartar la mirada. Lo único que quería era gruñirle furiosamente al viejo idiota. No podía dejar que Dumbledore se enterara. Bajaría a las mazmorras y mataría a los Dursley en forma de rata antes que permitirlo. Está interfiriendo en Hogwarts. Ha contratado a una profesora de defensa. Dolores Umbridge, respondió Dumbledore con gravedad. Remus jadeó de asombro, sin poder creer lo que oía. ¿Esa fiera Bill? Ella era la razón por la que los hombres lobo estaban más distanciados que nunca. Era la peor criatura que Remus había conocido. No le sorprendería que se hubiera unido a los mortífagos, o que estuviera pensando en unirse. Era realmente horrible, y Fudge quería que enseñara a niños. Estaba loco. Totalmente chiflado. ¿Está loco? Gritó Remus, haciendo que Harry se sacudiera las heridas y silbara de dolor. No había podido evitarlo. Oír una voz fuerte y sentir dolor no ayudaba. Había intentado encogerse sobre sí mismo, para protegerse lo máximo posible, solo para acabar sufriendo. Sintió una mano fuerte y callosa que le daba palmaditas reconfortantes en el hombro varias veces antes de detenerse y quedarse quieta, dándole el silencioso consuelo que necesitaba. No era estúpido. Sabía quién era. La voz de Remus había sonado demasiado lejos para ser suya. Las manos de Dumbledore eran, a falta de mejores palabras, más regordetas, y las de Poppy eran delgadas y huesudas como las de una mujer. Esta mano era larga, callosa y delgada, y olía a ingredientes de pociones. Severus no pudo contenerse. Tuvo que intentar consolar al joven. Iba a ser un día muy largo para él. Quizás el chico debería agradecer que fueran magos y pudieran sanar más rápido. Claro que, si fueran muggles, no habría corrido peligro ante los dementores, ni ante Voldemort, ya puestos. Por suerte, la atención de Dumbledore estaba fija en Lupin. Finalmente tuvo que retroceder para evitar que sus visitantes lo miraran boquiabiertos. Tenían asuntos más importantes que atender. Tiene miedo, corrigió Dumbledore con tristeza. No quieren que Voldemort regrese, y van a usar todos los medios necesarios para seguir fingiendo que no ha regresado. Eso incluye asesinato, se burló Severus, con el disgusto claro como el día en su rostro. Desafortunadamente. Me pregunto, sin embargo, ¿por qué Harry no usó magia?, dijo Dumbledore, frunciendo el ceño. Severus observaba a Dumbledore y notó que parecía un poco molesto. ¿Quería que expulsaran al chico? ¿O que montaran un espectáculo en el ministerio usando a Potter como figura central? No creía que Dumbledore arriesgara a Harry enviando a los dementores, aunque no tenía el poder para hacerlo. Solo Fudge y algunos otros podían hacer algo así. Le daba escalofríos pensarlo. No solo Harry corría peligro por culpa de Voldemort, sino también por el ministerio. Era una situación lamentable. Iba a ser un año largo. Tendría que explicarle la terrible situación al chico antes de que volviera a Hogwarts. ¿Por qué lo necesitaría? Se suponía que aquí estaría a salvo, replicó Remus con astucia, evitando que Severus respondiera, pues una sensación fría y viscosa se le había metido en los huesos al comprender la pregunta. Harry no tenía varita. Nadie sabía de los hechizos de ocultación mágicos incrustados en las protecciones de la mansión Prince. Se podía realizar magia en los terrenos sin que nadie lo supiera. Había dejado al niño sin protección alguna. La idea de lo que podría haber pasado si no se hubiera ido de la reunión de la orden en ese momento le heló el corazón. Le había quitado la varita al joven. Ni siquiera su propio padre le había hecho algo así. ¿Por qué las protecciones no los mantuvieron fuera?, preguntó Poppy, hablando por primera vez. Seguía sin estar contenta con Dumbledore y se aseguraría de que el viejo idiota lo supiera. En cuanto volvieran a Hogwarts, se aseguraría de que no volviera a interferir en su trabajo, o se marcharía. Era una amenaza vana, pero Dumbledore no lo sabía. Ella no iba a abandonar a los niños en Hogwarts, no en estos tiempos oscuros.
Las barreras no pueden mantener a raya a los dementores. Pueden llegar a cualquier parte. ¿No creías que había quitado las barreras que protegían Hogwarts de las criaturas oscuras? Respondió Dumbledore, con una expresión entre divertida y seria. Ya veo, dijo Poppy, tragando saliva con fuerza. Recordaba las veces que Harry había estado en su ala del hospital en tercer año por culpa de esas repugnantes criaturas. Aparte del hechizo Fidelius. De lo contrario, ya habrían llegado a Sirius, señaló Remus, con sus ojos ámbar solemnes. ¿Hasta dónde llegarán Fudge y Umbridge? Preguntó Severus con gravedad. Hasta donde sea necesario, respondió Dumbledore, sin brillo. Le disgustaba más que a nadie la idea de que Hogwarts fuera invadido por trabajadores del ministerio. Será mejor que vaya con Sirius, seguro que ya está trastornado, dijo Remus, recordando de repente a su viejo amigo. Ya era bastante malo estar encerrado en Grimmauld Place, pero la preocupación por su ahijado podría llevarlo al límite. Yo también debo volver a Hogwarts. Me temo que he dejado a Minerva reemplazando temporalmente, y ya tiene mucho que hacer con sus propios deberes, dijo Dumbledore. Ninguno de los dos se despidió siquiera del chico del sofá. Severus frunció el ceño. Decían que se preocupaban por él, pero sus acciones decían lo contrario. Descubrir que estaba bien y luego largarse no era precisamente algo que uno hiciera cuando a uno le importaba. Severus no habría hecho eso ni en 1.000.000 de años, ni a Harry ni a Draco. A él tampoco le había caído bien Harry hasta hacía una semana, así que, sin más, les frunció el ceño a sus espaldas. No me interpondré en tu camino, Severus, pero si me lo permites, dejaré una lista de pociones que Harry necesitará, dijo Poppy en voz baja. Había visto las acciones anteriores de Severus y la habían sorprendido profundamente. Él había consolado a Harry, algo que nunca habría sospechado que Severus haría ni siquiera bajo la amenaza de la maldición Cruciatus. Le tenía mucho cariño. Se comportaba diferente con ella en la enfermería que cuando había otras personas. Era más tranquilo, menos bullicioso. También hablaba con mucha educación, incluso mientras intentaba convencerla de que lo dejara salir antes. Claro, Poppy, pero ¿recuerdas que casi aprobé una maestría en Medimagia? Le recordó Severus secamente a la Medibruja. Claro, Severus, pero eso fue hace mucho tiempo, respondió Poppy con astucia. Te limitaste a tus pociones y no practicas la Medimagia. Probablemente estés un poco oxidado. Muy bien, cedió Severus, decidido a dejarla hacer. Probablemente era lo mejor. Era cierto que no estaba precisamente cualificado. Pero yo traeré las pociones. Son más frescas que las tuyas. Poppy asintió y comenzó a garabatear notas en un trozo de pergamino. No esperaba menos de un maestro de pociones. Podrá tomar un analgésico en exactamente 7 horas. El crece esqueletos ya habrá circulado por su torrente sanguíneo para entonces. Ojalá hicieran un analgésico que funcionara con él. Es horrible ver a los niños sufrir con él. Harry ya lo ha experimentado personalmente. Tuvo que regenerar todos los huesos de su brazo en segundo año por culpa de ese idiota de Lockhart, se quejó Poppy, mostrando su disgusto por el fraude. Ella había sido una de las muchas personas a las que les había disgustado. Minerva y los profesores varones también. Las demás mujeres se habían enamorado de la repugnante falsificación, y eso le había dado arcadas a Severus. ¿Lo dejaste solo toda la noche? Preguntó Severus, sorprendido. Poppy nunca se había separado de su lado cuando era paciente en su ala del hospital. No pude permanecer despierta. Estaba completamente agotada y enferma, Severus, pero no importaba, ya que tenía que levantarme de todos modos. Fue la noche en que Colin Creevey se quedó petrificado intentando entrar a ver a Harry, dijo Poppy a modo de explicación. Ah, ya veo, dijo Severus suavemente. ¿Te importa si te llamo por la Red Flu más tarde, Severus? Quiero asegurarme de que estará bien, pidió Poppy, mirando a Harry con preocupación. Por supuesto, dijo Severus. Tenía el presentimiento de que sería la única, aunque ni Black ni Lupin conocían su dirección de la Red Flu. Muy pocos la conocían. Solo Dumbledore, los Malfoy, Poppy y, por supuesto, Minerva. Se preguntó en silencio si habrían llamado de haberla sabido. Por cómo habían actuado Lupin y Dumbledore hacía apenas 10 minutos, tenía sus dudas. Cuídate, Severus. Veré cómo estás más tarde. Harry, solo descansa y recupérate, dijo Poppy suavemente, cepillando sus mechones hacia atrás antes de desaparecer de la misma manera que Dumbledore y Lupin lo habían hecho, saliendo de la sala de estar y pasando a la sala de estar, usando la Red Flu y desapareciendo en la red. Bueno, Potter, parece que solo quedamos tú y yo otra vez, dijo Severus simplemente. ¿Te traigo algo? ¿Sigues con frío? Agotados y doloridos, sus ojos verdes se abrieron y miraron a Snape.
Harry negó con la cabeza con cansancio. A pesar de todos los que lo rodeaban, de repente se sintió más solo que nunca. ¿Por qué le seguían pasando estas cosas? Se estremeció visiblemente al recordar las súplicas de su madre. ¿Por qué no se había hecho a un lado y había dejado que Voldemort lo atacara? Podría haber sobrevivido esa noche. Disculpe. Preguntó Severus con voz aguda y rostro pálido, haciendo que sus ojos de onix parecieran aún más oscuros. Harry parpadeó hacia Snape, con la confusión reflejada en sus vidriosos ojos verdes. Acabas de decir por qué no se hizo a un lado, por qué no le permitió tenerte, y por qué podría haber sobrevivido. ¿Tampoco tienes en alta estima a tu madre, Potter? Preguntó Severus, sin mostrar por qué estaba realmente afectado. ¿De verdad el señor oscuro le había dicho a Lily que se hiciera a un lado? ¿Había intentado, aunque fuera a medias, cumplir su promesa y asegurar su supervivencia? Eso era todo lo que había pedido al unirse a los mortífagos. Que Lily estuviera sola en la guerra. No, dijo Harry con voz áspera y defensiva, haciendo una mueca de dolor cuando el dolor lo atravesó. No hables. Intenta descansar un poco, Potter, le aconsejó Severus, mirando fijamente al chico de 14 años. Se preguntó si el joven lo culpaba. No tendría ningún problema en culpar a alguien si eso le hubiera sucedido. Tendría que devolverle la varita a Harry. Se estremeció, temiendo que se repitiera. Harry se quejaba de que lo llamaran constantemente Potter y pensaba cambiarse el nombre a Potter Potter, porque nadie más usaba su nombre de pila, salvo sus dos mejores amigos. Claro que Potter era mejor que raro o niño, o cualquier otra cosa que se les ocurriera a sus asquerosos tíos y primos. Severus permaneció en silencio, pero lo había oído. Se preguntó en silencio por qué a Potter le importaría si usaba su nombre de pila o no. Bastante intrigante, una nueva frialdad lo invadió. Recordó la carta. La temperatura baja en Surrey. Habían sido advertidos. Los dementores habían aparecido primero en Private Drive. Tenía sentido si Fudge los había enviado allí. Pero Harry no había estado allí, así que los había enviado a otro lugar, o podía matar a Fudge ahora mismo por lo que estaba haciendo. Conociendo el temperamento de Harry, le preocupaba que el chico empeorara las cosas. Con suerte, habría perfeccionado la oclumancia para cuando Hogwarts volviera a empezar. Le ayudaría enormemente con su temperamento, eso era seguro. Con un suspiro, Severus transformó una camilla y llevó a Harry por las escaleras hasta su habitación, dejándolo allí para que se pusiera cómodo. Una vez hecho esto, se dirigió a las mazmorras y preparó todas las pociones que Poppy quería que Harry bebiera. No le gustaba que usaran pociones antiguas. No eran tan potentes como las nuevas. Primero preparó el analgésico. Era el que más iba a necesitar. No se le daba bien consolar a la gente, o se habría quedado con Harry, pero hacía tanto tiempo que no consolaba a nadie. Además, no estaba seguro de cómo recibirían su consuelo, y con razón. Le había hecho la vida imposible el chico, suponiendo que era un consentido. Qué equivocado estaba. En cambio, ahora, lamentablemente, había aumentado la miseria del niño. Le daba vergüenza solo pensarlo, y era una sensación muy nueva, sobre todo tratándose de Harry Potter. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si les gustó, los invito a suscribirse a mi canal y a darle like. Sin más, nos vemos a la próxima. Adiós.